Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Cantaré la maravilla. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Muy buenas noches a todos. Los que están en sintonía, ¿verdad? Los que se desvelan también están siempre al pendiente. Siempre hay hermanos o amigos que están sintonizando en horas de la noche. Aquí en Tennessee ya son a las 11 de la noche, 11:16 en Tennessee. Gloria sea al Señor. Gracias por estar en sintonía. Estamos, para los que no saben, este es cierre de programación. Y todos los cierres de programación nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 y nos encontramos en el capítulo 18, gloria sea al Señor. En esta maravillosa noche vamos a estudiar entonces el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y el tema se llama "A Dios nadie le vio jamás". Ese es parte de nuestro estudio porque el propósito es estudiar todo el Evangelio de Juan. Así que ese es el propósito. Y siempre sabemos que toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Amén. Ya hemos visto los propósitos del por qué el apóstol Juan, ¿verdad?, nos presenta a Cristo Jesús como Dios. Ese es el propósito, que el creyente pueda entender la deidad de Cristo Jesús, pueda conocer a Cristo Jesús en su totalidad. Y no solamente creer, sino conocerlo, ¿verdad? Conocer que Él es Dios. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra del Señor así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Tenemos entendido, hermanos y amigos, ¿verdad? Aquí puede causar, hay confusiones en algunos movimientos. Cuando la palabra dice que a Dios nadie le vio jamás, muchos piensan que se está refiriendo al Padre, ¿verdad? Y tienen razón, se está refiriendo al Padre, pero ellos piensan que cuando la palabra dice a Dios nadie le vio jamás, ellos le dan todo el crédito entonces al Padre, y ellos creen que solamente el Padre es Dios. Entonces no pueden conocer a Cristo Jesús completamente conforme Él es. Entonces ahora vamos a estudiar el tema para aquellos movimientos, ¿verdad?, que piensan que solamente el Padre es Dios y que no conocen a Cristo Jesús. Están basados en las creencias judías, no apostólicas, sino solamente en creencias judías, ¿verdad? Ellos creen creer en Jesús. Ellos creen perseverar en la doctrina de Cristo Jesús, pero están igual que los judíos. Porque los judíos creían en un Dios que no conocían. Gloria sea al Señor. Ellos no conocían al Padre y tampoco conocían al Hijo. Entonces, si no se conoce al Hijo, no se conoce al Padre. Entonces, si no se conoce al Padre, es prácticamente que no se conoce a Dios. Entonces, los judíos no conocían a Dios. Porque pensar que solamente el Padre es Dios es no conocer a Dios. Gloria sea al Señor. Eso es muy importante entonces que el creyente pueda entender. Y es por eso que el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. Pero él dice, al unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el unigénito que está ¿dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Quién lo dio a conocer? Dios. Dios dio a conocer el unigénito del Padre, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el unigénito? Dice, estaba en el seno del Padre. Dios lo dio a conocer. Cuando habla de la palabra Dios, no se está refiriendo solamente al Padre, sino está incluyendo al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Está incluyendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de Dios, está refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este sentido, en el versículo 18, cuando habla que a Dios nadie le vio jamás,
se está refiriendo completamente al Padre. Se está refiriendo completamente al Padre. Eso quiere decir que al Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Eso lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Quiero que vayamos allá para poder entender este versículo. Son varios versículos los que tienen el paralelo bíblico, ¿verdad? Con este pasaje. Primera Timoteo 6, 16 dice la palabra: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempieterno. Amén. Esto es lo mismo. El apóstol Pablo como el apóstol Juan no se contradicen. Aquí el apóstol Pablo está hablando del Padre. Y él dice que al Padre nadie lo vio jamás. Nadie vio al Padre jamás. Ni siquiera Moisés. Ni siquiera Moisés. Pero Dios, o sea, aquí estamos hablando ya entonces del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo. Dios, a Él le plació darnos a conocer el unigénito. Y cuando está hablando del unigénito, se está refiriendo a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, que estaba en el seno del Padre. En este pasaje el apóstol Juan demuestra la deidad de Cristo Jesús. Demuestra la preexistencia de Cristo Jesús. Demuestra la eternidad de Cristo Jesús. Demuestra el origen de Cristo Jesús, para que los judíos pudieran comprender quién era Cristo Jesús y pudieran conocer a Dios. Mientras no se conoce quién es Jesús, no se puede conocer a Dios. Porque no se puede llegar al Padre si no es por Él. Gloria sea al Señor. ¿Cómo quieren conocer a Dios si no creen que Jesús es Dios? Entonces el apóstol Juan dice que Él estaba en el seno del Padre. Eso demuestra que había una estrecha relación entre el Hijo y el Padre. La palabra seno, que viene del hebreo, que también quiere decir jerem y kever, y del griego koika, significa estrecha relación, una estrecha relación en unidad. Él estaba en el seno por toda la eternidad. De allá es su origen. Entonces Él dejó el seno del Padre y vino. ¿Por qué vino? Porque Israel no tuvo la capacidad de conocer a Dios. Entonces el mundo no podía conocer a Dios. Israel perseveraba en un Dios que no conocía. En un Dios que no conocía. Y eso lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras. Israel se creía conocer a Dios. Ellos creían ser hijos de Abraham. Pero prácticamente el pueblo judío no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, dice la palabra, no los que son hijos según la carne, según Romanos capítulo 9, versículo 8, si no me equivoco, sino los que son hijos según la fe, según la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe. Abraham sí conoció a Dios. Moisés sí conoció a Dios. Los profetas, sin excepción, conocieron a Dios. Y algo otros justos que sí existían entre el pueblo judío sí conocieron a Dios. Pero no todo el pueblo judío conoció a Dios. No porque se dicen ser judíos conocían a Dios. Adoraban a un Dios que no conocían, perseveraban en un Dios que no conocían. Y eso lo vamos a ver claramente a través de las Sagradas Escrituras, porque a eso nos lleva los textos paralelos de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando aquí está hablando que a Dios nadie lo vio jamás, eso no quiere decir que Dios no dio que al Hijo nadie lo había visto. Eso no quiere decir. Si nos está refiriendo completamente al Padre, porque en sí, en la decisión del Padre, Él en su decisión propia no se dejó ver de nadie y no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? Ningún ser humano lo ha visto y ningún ser humano lo va a ver. No lo puede ver carne y sangre, ¿verdad? Porque esa es su decisión. Entonces, Él nos dio a conocer al Hijo y al Hijo sí lo hemos visto, gloria sea al Señor. Y lo han visto, ¿verdad? Muchos hombres. Y nosotros lo vamos a ver también, gloria sea al Señor. Dice la palabra entonces, ¿por qué decimos que se refiere al Padre? Porque si buscamos el texto paralelo, si usted tiene una Biblia que tiene sus textos paralelos, usted puede buscar ahí. Búsquelo donde está el versículo 18 y verá que lo va a llevar para el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 46. Entonces vamos para allá, porque para allá nos manda la concordancia bíblica, ¿verdad? Dice que no hay mejor interpretación que la misma Biblia. Entonces cuando vamos a interpretar un texto,
hay buenos oradores, buenos eruditos que ponen buenos ejemplos no bíblicos, ¿verdad? Para que el ser humano pueda captar completamente de qué se está tratando, lo que las Sagradas Escrituras está diciendo. Pero más alguno pudiera desconfiar. Entonces, otros creen que no hay mejor interpretación que lo que da las Sagradas Escrituras. Y muchos se basan en en la apologética que hizo Esteban, en el capítulo 7, si no me equivoco. Esteban, cuando le demuestra al pueblo judío que Jesús es Dios, él se va por todas las Escrituras, desde Abraham hasta los días de Juan el Bautista y hasta los días de Jesús. Entonces hablas una apologética bíblica. Entonces muchos dicen que no hay mejor interpretación que la misma Biblia. Entonces cuando seguimos los textos paralelos a veces no entendemos, ¿verdad? En sí, si leemos nada más el versículo 18 del capítulo 1, a veces es difícil poderlo entender, a no ser que sean maestros, ¿verdad? Expositores de la palabra, pues lo entienden muy fácil. Pero para nosotros que estamos aprendiendo las Sagradas Escrituras, nos es difícil. Pero si seguimos el paralelo, entonces lo podemos entender. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan 6:46 nos demuestra que está hablando del Padre. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Gloria sea al Señor. Imagínense, dice. ¿Cómo es que la Biblia lo aclara? Dice, no que alguno haya visto al Padre. Nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Y tenemos entendido que en la encarnación de Cristo Jesús participó el Padre y participó el Espíritu Santo. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1, 2 y 3, ahí podemos ver que el Padre como el Espíritu Santo participan en la encarnación de Cristo Jesús, en engendrarlo, ¿verdad? Entonces podemos entender que cuando se refiere a Dios no se está refiriendo solamente específicamente que Dios solamente es el Padre, sino se está refiriendo tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Este es Dios. Este es el Yahweh del Antiguo Testamento que el pueblo judío no pudo entender. El pueblo judío tenía sobretítulo Yahweh solamente al Padre, y ese era un error escritural. Por eso es que ellos no pusieron atención y no pudieron recibir al Mesías. Igual les pasó a los discípulos de Juan, el no poner atención a las Sagradas Escrituras. Entonces a las Sagradas Escrituras es necesario que nosotros le pongamos atención. Y los movimientos actuales también creen eso, ¿verdad? Entonces no le ponen la completa y debida atención a las Sagradas Escrituras cuando le dan solamente el crédito de Yahweh al Padre, descartando al Hijo y descartando al Espíritu Santo. La palabra aquí dice entonces que no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Eso significa que Jesús no empezó en Belén de Judá, como algunos lo creen. Jesús no fue criado. Jesús estaba en el seno del Padre. Él vino de Dios a manifestarse por amor a usted y por amor a mí. Gloria sea al Señor. Entonces, Dios nos dio a conocer a Cristo Jesús. Entonces, el versículo 46 nos demuestra que está hablando del Padre. Y al Padre nadie lo vio. Y no solamente nadie lo vio, sino lo más lamentable aquí era que el pueblo judío no lo conocía. Gloria sea al Señor. El pueblo judío no lo conocía. ¿Por qué es que decimos esto? Es porque así lo dice las Sagradas Escrituras, siguiendo los textos paralelos de Juan 1:18. Nos lleva también al Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 37 al 39. Vamos a leer ahí. Juan capítulo 5, versículos 37 al 39. Dice la palabra, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí hay un problema un poco más serio. Dice, el Padre daba testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo daba el Padre testimonio de Cristo Jesús? A través de las Sagradas Escrituras. Pero lo lamentable era aquí que Israel nunca vio al Padre, porque ningún ser humano ha visto al Padre. Pero el problema más grande es que tampoco nunca había escuchado su voz. Este es el problema más grande.
Y el Padre daba testimonio del Hijo en las Sagradas Escrituras. O sea, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento nos narra de la venida redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel, con tanto tiempo en la palabra del Señor, debió estar preparado para recibir al Mesías, pero no lo recibió por un motivo, que no pusieron atención a la palabra. Entonces, dice la palabra del Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio. No dice que da, se ha dado. Un tiempo pasado, ¿verdad? Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. No es que no les leían la palabra. No es que ellos no le ponían atención a los profetas. Y yo creo que cuando leían la Torah, o sea, la ley, tampoco ponían atención. Y eso pasa cuando nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios, porque el que habla a través de su palabra es Dios. Entonces, a veces le ponemos atención a las novelas, a las revistas, a las canciones, a los cuentos, a los chistes, pero cuando nos toca prestarle atención a la palabra, ponemos muchos peros. Decimos que el orador no sirve, que el predicador no sirve, que es un... Bueno, y a veces ponemos pretextos, ¿verdad? Y no, aunque no sirva el que está exponiendo, porque lo que se está exponiendo es lo que está escrito. Entonces, si usted sigue nada más lo que está escrito, usted va a entender de lo que se está hablando. Entonces, pero es necesario que nosotros le pongamos atención. Dice entonces el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El pueblo judío no tenía la palabra de Dios morando en ellos. No lo tenía. Entonces, ellos tenían la ley, ¿verdad? Tenían los libros de los profetas, pero no tenían la palabra en sí, porque la palabra no había hecho efecto en sus corazones. No tenían a Dios y tampoco tenían su palabra. Eso es bien claro, según las Sagradas Escrituras. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, si no creemos que Jesús es Dios, no tenemos al Padre y tampoco tenemos su palabra morando en nosotros. Aunque estemos perseverando, pero estamos perseverando a nuestra manera, porque no conocemos a Dios. Para que los libros proféticos, la ley y los profetas estén, ¿verdad? Esté la palabra de Dios en nosotros, tenemos que creer la procedencia de Cristo Jesús. Y ese es el problema del pueblo de Israel, que como no pudo reconocer a Jesús, entonces la palabra en sí ellos no la tenían. Aunque digan nosotros somos los verdaderos, aunque digan nosotros somos los originales, aunque digan nosotros sabemos hebreo, el problema está aquí que no creyeron, gloria sea al Señor, no creyeron. Entonces dice la palabra, versículo 39, ahora el mandamiento de Jesús para ellos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria sea al Señor. ¿Qué debió hacer el pueblo judío en ese momento, en ese mismo instante, cuando escuchó a Cristo Jesús decirles eso? Dice, escudriñad. Ellos debieron escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Tanto tiempo teniendo las Escrituras. Antes de la venida de Cristo Jesús, desde que la recibió Moisés allá en el monte Sinaí. Todos esos años, ¿verdad? Siglos y siglos. Más de 1000 años. El pueblo judío con las Sagradas Escrituras, con la ley, y luego con los libros proféticos. Se leía, dice que todos los días de reposo, ¿verdad? En las sinagogas. Y no pudieron entender. No pudieron entender. Entonces, era necesario que ellos fueran a escudriñar las Escrituras para que pudieran entender quién es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no conocemos a Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las Escrituras. Por eso Esteban, cuando les da testimonio de Cristo Jesús, él les hace una apologética de todo el Antiguo Testamento hasta Jesús, para que ellos puedan entender y creer quién es Cristo Jesús. Porque no es nada más de decir yo creo en Jesús, si no se cree en el verdadero Jesús que menciona las Sagradas Escrituras. Entonces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. Ellos decían que creían en Dios, pero no en el Dios de las Sagradas Escrituras, porque cuando vino Jesús, Jesús mismo dijo, ustedes no conocen a mi Padre, porque si ustedes conocieran a mi Padre, Él da testimonio de mí, entonces ustedes me pudieran recibir a mí, pero como no conocen al Padre,
tampoco tienen su palabra morando en vosotros. Entonces, podemos decir que somos creyentes, podemos decir que seguimos la doctrina judía, pero si no escudriñamos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras de una manera neutral, no siguiendo filosofías humanas. El problema es cuando empezamos a seguir filosofías humanas, entonces no podemos entender las Sagradas Escrituras porque ya vamos siguiendo doctrinas humanas. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Entonces Jesús les mandó a ellos a escudriñar las Escrituras porque ahí estaba la vida eterna. Porque Juan capítulo 8 versículo 24 dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no se cree que Jesús es Dios, no se puede llegar al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Ese era el problema del pueblo de Israel. Tenían que creer, pero para creer tenían que escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, para allá nos lleva, ¿verdad?, la clase. Amén. Dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Gloria sea al Señor. Vamos a ver qué nos cuenta Lucas. Capítulo 24, versículo 27, dice la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora el Señor Jesucristo usa la misma herramienta que usó Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Si no estoy equivocado, 7 o capítulo 6. Jesús usa lo mismo con los discípulos que van en camino a Emaús. Dice que esos discípulos iban muy tristes porque su maestro, ¿verdad?, en el que ellos habían depositado toda su confianza, había sido crucificado. Y ellos pensaban que él no iba a resucitar. Entonces Jesús les hace a ellos una apologética. Comenzando desde Moisés, les demostraba que las Escrituras decían que era necesario que lo que él iba a padecer y cómo iba él a resucitar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que de esta manera estos hombres, ¿verdad?, se dieron cuenta que Jesús había resucitado a través de las Sagradas Escrituras. Si no, entonces eso nos da a entender que desde Moisés hasta los profetas dan testimonio de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los libros que recibió Moisés? Los libros que recibió Moisés fueron los 5 libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En estos 5 libros empieza explicando Dios el origen de la creación, la caída del ser humano, el plan de redención, toda la simbología que había en la ley, hasta los profetas, hasta Juan el Bautista. Todos ellos daban testimonio de la venida de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel entonces no pudo entender las Sagradas Escrituras. Vamos a ver rápidamente 2 pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 4, versículo 12. Deuteronomios 4, 12. Dice: y habló Jehová a vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El pueblo de Israel escuchó al Padre. Dice la palabra del Señor que el Padre les habló desde el fuego. No era el Hijo, era el Padre el quien estaba hablando. Mas sin embargo dice que no pudieron ver nada, ni siquiera vieron una figura. Esto tampoco lo vio Moisés. Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiente, él solamente vio que la zarza ardía. Y escuchó la voz de Dios desde la zarza, mas no vio a Dios. Gloria sea al Señor. No lo vio. Moisés no vio al Padre, pero el Padre dio a conocer al unigénito. Gloria sea al Señor. Después vamos a entrar a lo que es el unigénito, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que al Padre nadie lo vio jamás.
Lo lamentable era el pueblo judío que tampoco, aparte de que no lo vieron, tampoco ellos le pusieron atención a la palabra de Dios, al testimonio del Padre en cuanto al Hijo, en cuanto al Mesías. Éxodo capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Él no fue necesario que él bajara. Ellos solamente escucharon la voz de Dios. Entonces ellos no pudieron ver a Dios. Pero Dios sí les habló a ellos. Y dice la palabra del Señor que el Padre dio testimonio del Hijo en todas las Sagradas Escrituras. El error más grande del pueblo judío es que no conoció al Padre y tampoco escuchó su voz. Entonces, si no escuchó la voz del Padre, tampoco escuchó su palabra, tampoco lo vio, tenemos entendido entonces que el pueblo de Israel no conocía a Dios. No conocía a Dios porque no conocía al Padre. Es que no se puede conocer si no se conoce a Dios, aunque usted diga que lo conozca, pero si usted no sabe quién es el Padre, entonces prácticamente no conoce a Dios. Y el pueblo judío creía conocer a Dios, pero en sí no lo conocía. En sí no lo conocía. Entonces lo mismo pasa con algunos movimientos en el tiempo actual, que perseveran creyendo que solamente Yahweh es el Padre y que el Hijo no es Dios, y tienen un concepto diferente al Espíritu Santo. Aunque ellos digan que ellos conocen a Dios, aunque ellos digan que ellos hablan hebreo, aunque ellos digan que guardan la ley, en sí no conocen a Dios, porque el pueblo judío, nadie pudo guardar más la ley que el pueblo judío. Nadie. El pueblo judío era muy estricto, extremadamente estrictos. Ellos seguían todos los ritos de la ley, toda la liturgia de la ley. El problema es que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Entonces, conocer a Dios no es seguir sus liturgias, ¿verdad? Conocer a Dios es que tenemos que conocer al Hijo, porque si no se conoce al Hijo, no se conoce al Padre. Si no se conoce al Hijo, tampoco se conoce al Padre, prácticamente no se conoce a Dios. No se puede conocer solamente al Padre, porque solamente el Padre no es solamente el Padre Dios, sino que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad. Según las Escrituras, el pueblo de Israel lo debió haber conocido, debió haber tenido un concepto claro de quién era Dios. Pero la palabra aquí dice el Señor Jesucristo, en Juan 6:46 y en Juan capítulo 5, versículo 37 al 38, que el pueblo de Israel no conocía al Padre, porque el Padre había dado testimonio de él. Pero como ellos no conocían al Padre, entonces no pudieron creer en el Hijo. Entonces la recomendación de Jesús es que ellos fueran y escudriñaran las Sagradas Escrituras. Y estoy seguro que muchos judíos fueron, obedecieron y escudriñaron las Sagradas Escrituras, y cuando vino el Espíritu Santo creyeron, porque ya habían escudriñado las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué las Sagradas Escrituras? La ley, hermanos, nos da un concepto de Dios. Por ejemplo, Deuteronomios 6:4. Ahí podemos ver la unidad de Dios cuando dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Mas sin embargo el pueblo de Israel no lo pudo ver de esa manera, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces vamos a seguir con nuestra lectura. Los judíos no conocieron a Dios, hasta el tiempo actual no lo conocen. Juan capítulo 8, versículo 18. Vamos a seguir hablando de ellos, porque fue ahí donde vino Cristo Jesús primero. Y el Evangelio de Juan es obvio que nos narra todo lo que aconteció allá en el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 8, versículo 18 al 19. Vamos a volver a Juan. Dice la palabra del Señor: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni me conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocierais. Más claro no se puede entender, ¿sí o no? No sé si usted está siguiendo la lectura, pero si seguimos los textos paralelos, el mismo Jesucristo dice
que el pueblo judío no conocía a Dios. Gloria sea al Señor. Voy a leerlo una vez más. Juan capítulo 8, versículo 18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocierais. Entonces, prácticamente, bíblicamente, el pueblo judío, observantes de la ley, fieles a la Torá, no conocían a Dios. Perseveraban en un Dios que no conocían. Cuando ellos adoraban, no sabían a quién adoraban. Sabían que adoraban a Yahweh, pero no sabían si estaban adorando al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Entonces no conocían a Dios. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso es que Jesús les mandó a ellos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Juan 16, 2 al 3, textos paralelos. El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Gloria sea al Señor. Dice a muchos de ustedes, dice la palabra del Señor, los expulsarán de las sinagogas, y aún a algunos de ustedes los matarán. Y cuando los maten, ellos pensarán que le están rindiendo tributo a Dios. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, prácticamente no conocían a Dios, porque si no se conoce al Padre, mucho menos se conoce al Hijo. No se puede conocer al Hijo sin el Padre, y no se puede conocer al Padre sin el Hijo. ¿Entiendes? Entonces el pueblo judío no conocía a Dios. O sea, a varios de los profetas también mataron, ¿verdad? Pero en sí a los cristianos fueron perseguidos. Y empezó la persecución cuando mataron a Esteban. ¿Dónde está eso? En Hechos 6 o 7, algo así. Pero ahí está. Y de ahí entonces ahí viene una gran persecución, ¿verdad? Del pueblo judío a los cristianos. Ahora la ventaja aquí está que los cristianos sí conocen a Dios. Gloria sea al Señor. Esto es lo más maravilloso, hermanos, de este estudio, es que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, entonces conocemos a Dios. Gloria sea al Señor, conocemos a Dios. Y eso es lo más maravilloso, eso es lo más hermoso. Y por eso es que estamos aquí en esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos entendido que el pueblo judío no conocía a Dios. No conocía a Dios. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver que el unigénito, refiriéndose a Cristo Jesús, es eterno. Y Él se dio a conocer no solamente en Belén de Judá. En Belén de Judá Él se vino a encarnar. Pero Él existía desde la eternidad. Y como existía desde la eternidad, entonces muchos lo vieron antes de su encarnación allá en Belén de Judá. Esto lo vamos a ver según las Sagradas Escrituras, porque ya hablamos del Padre, ahora vamos a hablar del unigénito, que ahí mismo lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él dio a conocer al unigénito. Y muchos lo vieron, según las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, la palabra unigénito, del griego monógenes, significa único en su clase. Único en su clase, único en su sustancia. No hay otro igual que Él. Eso es lo que significa la palabra unigénito. No significa solamente hijo único, como algunos creen. La palabra unigénito significa único en su clase, único en su esencia, único en su sustancia. Entonces el que es único en su sustancia es Dios. Y eso es una prueba de que Jesús es Dios. Gloria sea al Señor. Por eso Juan dice, el unigénito que está en el Hijo del Padre. No hay otro como Él. No hay un ángel que se parece a Él. Ningún ser criado se parece a Él. Porque Él no fue criado.
Él es el unigénito, gloria sea al Señor. Entonces, el unigénito es el que se ha dado a conocer, gloria sea al Señor. Juan capítulo 1, versículo 18. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Vamos a leer ahí, primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Ahora hablando del unigénito. Dice la palabra del Señor así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Si Él lo envió es porque estaba con Él. Gloria sea al Señor. Estaba en el seno del Padre. Entonces Él no fue criado, Él no empezó en Belén de Judá. Él existía en la eternidad. Gloria sea al Señor. Vamos a ver entonces ahora en el Antiguo Testamento, según el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 9, vamos a ver que sí, Moisés vio al unigénito. Gloria sea al Señor. El pueblo de Israel y ningún ser humano vio al Padre, pero al Hijo sí lo vio Moisés. Gloria sea al Señor. Lo vio y así lo dice las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Gloria sea al Señor. Lo vio Moisés, y 70 de los que subieron con él, dice la palabra del Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice, según la ley, que Moisés y los que subieron con él, vieron a Dios. Entonces, ¿a quién vieron? Porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero cuando buscamos el paralelo de Juan 1:18, en Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre. Ahora refiriéndose al Padre. Entonces, dando a entender que cuando habla de Dios en Juan 1:18, se está refiriendo al Padre. Sino aquel que estaba en el seno del Padre, este ha visto al Padre. O sea, Jesús, porque Él vive en la eternidad con el Padre, es obvio que Él vio al Padre, ¿verdad? Él sí vio al Padre. Pero si no era el Padre al que vieron, la palabra dice aquí que Moisés y los que subieron con él vieron a Dios. Entonces, ¿a quién vieron? Ahora Juan 1:18 dice, más al unigénito que está en el seno del Padre, Dios le ha dado a conocer. Dios lo ha dado a conocer. Entonces, al Padre nadie lo vio jamás, pero Él dio a conocer al Hijo. Y no solamente en su encarnación, sino desde antes. Los fieles, como Moisés. Dice la palabra, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Los fieles, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, vieron a Cristo Jesús. Ellos vieron a Dios. Y la palabra aquí dice que vieron a Dios. Vieron a Yahweh. Pero aquí, cuando la palabra dice que vieron a Yahweh, no se está refiriendo que vieron al Padre, sino vieron a Jesucristo, al Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces eso demuestra que Jesús es Dios y la ley lo dice. O sea, el Antiguo Testamento lo dice. Y esto lo debió saber el pueblo de Israel. Pero en sí ellos no pudieron entender, ¿verdad? Porque la palabra ahí decía que cuando Dios habló desde la zarza, ellos escucharon su voz, pero no vieron a nadie. Y no fue así cuando Moisés y los 70 que subieron con él a ver a Dios, ellos sí vieron a Dios, y no solamente lo vieron, dice la palabra del Señor, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. No solamente lo vieron, aparte de que lo vieron, comieron y bebieron en el mismo lugar. Entonces, este no es el Padre, sino aquí al que ellos vieron fue a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir viendo el unigénito en el Antiguo Testamento. Moisés lo vio.
Y así lo dice la ley. Números capítulo 12, versículo 1 al 8. Espero que no se vayan a aburrir, amados hermanos. Números capítulo 12, versículo 1 al 8. No lo voy a leer desde el 1, lo voy a leer desde el 6 para que sea más rápido. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí Dios estaba hablando con María y Aarón, gloria sea al Señor, que ellos habían murmurado contra Moisés. La palabra de Dios dice que cuando él se iba a referir, cuando él iba a darle palabra a los profetas, le iba a dar palabra a los profetas por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de figuras. Por eso es que algunos vieron el ángel de Jehová, otros vieron el fuego, ¿verdad? Dios les habló del fuego, Dios les habló desde la nube. Pero no así a su siervo Moisés, dice la palabra del Señor, porque Moisés fue fiel ante los ojos de Dios. Entonces, Dios habló con Moisés cara a cara. En esto se podría contradecir las Sagradas Escrituras cuando dice en el Evangelio de Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás. Si nos basamos solamente ahí, pero más adelante dice, pero él dio a conocer al unigénito. Entonces, al que envió Moisés no fue al Padre, sino fue al Hijo. Pero bíblicamente, según la ley, el Hijo es Dios también. Porque la palabra dice aquí en Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, cara a cara. Eso significa que Dios tiene cara, ¿verdad? Refiriéndose a Cristo Jesús. Él habló, Moisés lo vio cara a cara, él vio al Hijo. Cara a cara hablaré con él. Esto, la ley demuestra entonces que Jesús es Dios, porque le llama a Jehová, le llama a Yahweh. Ningún ser humano vio al Padre, pero Moisés vio a Cristo Jesús. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer un pasaje más en Deuteronomios, capítulo 34, versículo 10. Y ahí vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Porque, ¿por qué leo estos pasajes? Porque para allá me llevan los textos paralelos. Y yo pienso que es importante, bueno, es muy sencillo guiarnos de los textos paralelos. Muy sencillo. Entonces, si yo leo un texto, le busco su texto paralelo y obviamente que me va a llevar para allá, ¿verdad? Entonces dice Deuteronomios capítulo 34, versículo 10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. ¿Cómo conoció Moisés a Jehová? Cara a cara. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18? A Dios nadie lo vio jamás, entonces no era el Padre, sino Dios, al que envió Moisés era el Hijo. Gloria sea al Señor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ninguno de los hombres. Moisés era un hombre, ¿sí o no? Como nosotros. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. 1 Timoteo 6, 16. Nadie, ninguno de los hombres, vio al Padre, porque Él habita en luz inaccesible y en su voluntad está que nadie lo pueda ver. Entonces, ¿a quién vio Moisés? La respuesta es que, como la palabra dice en Juan 1:18, que Él dio a conocer al unigénito. Entonces, la respuesta es que Moisés vio a Jesús. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Él lo vio cara a cara. Gloria sea al Señor. Y no era el Padre, tampoco era el Espíritu Santo, sino era Cristo Jesús.
Moisés vio al Hijo en su ministerio, ¿verdad? Allá con el pueblo de Israel, según lo dice entonces Éxodo 24, 9 al 10, Números 12, 1 al 8 y Deuteronomios capítulo 34, versículo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 13, para ir concluyendo. Gloria sea al Señor. Hebreos. Ahora vamos a ver acerca de los creyentes, acerca de nosotros. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 11, versículos, vamos a ver. Versículo 11, capítulo 11, versículo 13 de Hebreos dice la palabra así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí se está refiriendo a los patriarcas. Ellos lo vieron, gloria sea al Señor. Ellos vieron a Cristo Jesús también. Entonces ellos murieron con esa esperanza, y nosotros los que hemos creído venimos también de la fe de Abraham. Por eso la palabra dice en Romanos 9:5, 9:8, si no me equivoco, no los que son hijos según la carne, porque con ser hijos según la carne no quiere decir que conozcamos a Dios, sino los que son hijos según la promesa hecha a Abraham. Estos son contados como descendientes, dice la palabra del Señor. Esto es lo más maravilloso, que usted y yo hemos creído. Conocemos a Dios porque creemos que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo en unidad. Esto es lo que no pudo comprender el pueblo de Israel. Entonces Jesús les fue claro y les dijo: ustedes no conocen a Dios. Si no se cree esto, entonces es no conocer a Dios. Ahora, ¿por qué decimos que Abraham lo vio? Gloria sea al Señor. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 7. Amén. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 7. Abraham, el padre de la fe. Y todos los que hemos creído dice que somos considerados hijos de Abraham porque tenemos una fe semejante a Abraham. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 7, vamos a leer ahí, dice la palabra del Señor así. Esta es la ley. Génesis es el primer libro de la ley, el primer libro de la Torá, como lo dicen los judíos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto nos incluye a nosotros. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto es lo que se refiere Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ahora dice entonces el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tus descendencias daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria sea al Señor. Abraham vio directamente a Jehová, pero no era al Padre, sino al que envió fue al Hijo, porque el Hijo es Dios. Gloria sea al Señor. Entonces aquí dice que a Jehová se le apareció a Abraham. Y más adelante, si usted sigue leyendo, vamos a encontrar que se le aparecía el ángel de Jehová. Entonces ya encontramos apariciones, ¿verdad? No reales, no palpables, no personales, como lo vemos aquí
en Génesis 12:7. Aquí no pone ninguna figura. Aquí no dice que fue el ángel de Jehová. Aquí dice que fue directamente Jehová. Entonces, cuando la Biblia se refiere directamente a Jehová, se está refiriendo contundentemente que lo vio en persona. Él vio a Jehová, el Padre de nuestra fe. O sea, Abraham. Él conoció a Cristo Jesús. Él murió con esa esperanza. Gloria sea al Señor. Él lo vio en persona. Entonces, muchos hombres vieron a Jesús, al unigénito, los fieles, los de fe, en el Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Ahora veamos, vamos a ver ahora, gloria sea al Señor, vamos a ver, ¿qué más nos dice la Sagrada Escritura? Como yo les dije, hermanos, estos son contextos, son textos paralelos. Entonces yo llegué hasta este estudio porque para allá me llevaron los textos paralelos de Juan capítulo 1, versículo 18. La palabra muestra que Abraham vio a Jehová, pero Juan 1:18 dice que al Padre nadie lo ha visto. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice que al que habita en luz inaccesible, ningún ser humano lo ha visto ni lo verá, a no ser que sea transformado. Gloria sea al Señor. Entonces eso significa que cuando Abraham vio, no era al Padre, sino era al Hijo. Tampoco vio al ángel de Jehová. Tampoco vio a la palabra ahí no dice que vio llamas de fuego. Ni en una nube Jehová le habló. Jehová se le apareció personalmente y Abraham creyó. Gloria sea al Señor. Y es por eso que el pueblo judío, al considerarse pueblo descendiente de Abraham, cuando vieron a Jesús debieron haber creído, porque las Sagradas Escrituras daban testimonio de que Abraham había visto a Jehová, de que Moisés había visto a Jehová. Gloria sea al Señor. Mas, sin embargo, ellos no lo pudieron entender, como en el tiempo actual tampoco lo han podido entender. Dice entonces, basado en estas escrituras, entonces Abraham no vio al Padre, sino vio completamente a Cristo Jesús, al Hijo. Eso demuestra que el Hijo es eterno. Que el Hijo es eterno y Él se le apareció a Abraham. No solamente a Abraham, sino también a Isaac, también a Jacob y también a Moisés. Gloria sea al Señor. Ahora dice entonces la palabra del Señor aquí. Vamos a regresar a Juan capítulo 8, versículo 52. Vamos a regresar otra vez al Evangelio de Juan. Esto era para ver, confirmar lo que dice Hebreos 11:13. Hebreos dice que ellos murieron viéndolo, y sí lo vieron, según Génesis capítulo 12, versículo 7. Ahora dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 52 al 58, dice la palabra del Señor así. Y ahí vamos a ir concluyendo, hermanos. Dice la palabra del Señor. Juan 8:52 dice: Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Gloria sea al Señor. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió? Es una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Respuesta: Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Una pregunta. Versículo 54. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Otra vez más, aquí Jesús les recalca a ellos que no conocían al Padre. Prácticamente los judíos no conocían al Padre. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis. Ellos no conocían al Padre. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Wow, contundente, ¿verdad? El pueblo judío, todo el pueblo de Israel, hasta el tiempo actual, ellos se creen conocer a Dios, porque son descendientes de Abraham. Y no solamente ellos, lamentablemente muchos movimientos en el tiempo actual que siguen un Dios como el pueblo judío, un Dios unicitario. Ellos creen que están siguiendo la doctrina correcta y ellos creen conocer a Dios.
Pero la palabra del Señor dice que el pueblo judío no conocía a Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a seguir un Dios en el concepto judío? No vamos a seguir un Dios en el concepto judío cristiano, judío creyente. Gloria sea al Señor, conforme a la enseñanza apostólica. Juan 1:18 es claro y dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero Él dio a conocer al unigénito. Y no lo dio a conocer cuando nació en Belén de Judá, sino ya Dios lo había dado a conocer a los hombres de fe desde el Antiguo Testamento, según lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, no a través de mi propio concepto, ¿verdad? Dice entonces, versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Gloria sea al Señor. Al quien Abraham vio en Génesis capítulo 12, versículo 7, fue a Cristo Jesús. No fue al Padre. Él vio a Jehová. Es obvio que Jesús es Dios. Entonces Abraham vio a Jesús. Dice la palabra en el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días y lo vio. ¿Lo vio o no lo vio? Jesús dice que Abraham lo vio. Él vio a Cristo Jesús. Dice la palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Por eso todos los creyentes somos de la fe de Abraham. Dice entonces la palabra. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Mírase, cómo estaban ellos bien confundidos. Dice el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham, yo soy. Gloria sea al Señor. Eso significa que Él es eterno, amados hermanos. Y si no se cree eso, no hay conocimiento de Dios. No se puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Porque así es. El Padre está en luz inaccesible. Nadie lo ha visto y nadie lo va a ver. Entonces, para poder ir al Padre tenemos que pasar por el Hijo. Pero si no conocemos al Hijo, ¿cómo vamos a llegar al Padre? No solamente es en decir yo creo en Cristo Jesús, sino debemos creer en el Jesús de las Sagradas Escrituras, de la fe donde Abraham puso su fe. Gloria sea al Señor. Entonces, Abraham prácticamente, Jesús dice que Abraham lo vio. ¿Cuándo lo vio? Cuando Él se le apareció como Jehová en Génesis capítulo 12, versículos 7. Gloria sea al Señor. Vamos a leer un pasaje más. Entonces, Abraham lo vio, Moisés lo vio, los profetas lo vieron por visiones y por sueños. El único que no lo vio fue, los únicos que no lo vieron y no lo pudieron recibir fueron los judíos, los descendientes, según la carne. Ellos no lo vieron, no conocieron al Padre y no conocieron al Hijo. Entonces Abraham, Moisés y los profetas, es obvio que ellos sí conocían. Ellos conocían al Padre, ellos conocían al Hijo. Más sin embargo, el pueblo judío no lo pudo conocer. Vamos entonces a leer Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3 dice la palabra. 17, 1 al 3 dice la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso significa entonces, la palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Esa fue la misión de Cristo Jesús. Por eso es que Él vino, para darnos a conocer a Dios, para que el pueblo judío conociera a Dios, porque en sí ellos no conocían a Dios, Entonces era necesario que viniera Cristo Jesús. Y dice que la vida eterna es conocer entonces a Jesús y conocer también al Padre, porque de esta manera podemos entonces conocer el Dios verdadero. Gloria sea al Señor. Y no andar entonces en un Dios a nuestra manera, como andaba el pueblo de Israel. Amén.
Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el universo existiera. El Señor Jesús tenía esa gloria con el Padre, porque ellos están en comunión desde la eternidad. Antes que el universo llegara a existir, no había tiempo. Entonces nos está trasladando el versículo 5 a la eternidad. Nos está demostrando por el propio testimonio de Cristo Jesús que desde la eternidad Él tenía esa gloria con el Padre. Si estaba en la eternidad, eso significa que no tuvo ningún comienzo. Gloria sea al Señor, como algunos lo creen, ningún principio. Gloria sea al Señor. Entonces la palabra es contundente y nos demuestra cuál es el Jesús de las Sagradas Escrituras, en que el creyente del primer siglo creyó, y por eso el Evangelio de Juan se escribió, para que nosotros también en el tiempo actual creamos y podamos entonces conocer al Dios verdadero de las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Amén. Juan 14, 7, y ahí vamos a terminar. Dice la palabra. Juan 14, 6 al 7, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria sea al Señor. Entonces, Abraham creyó en Dios porque él vio al Hijo también. Y él creyó en un Dios verdadero. Y nosotros los que hemos creído somos de la fe de Abraham. Pero esto es a través de Cristo Jesús. Si no se cree en el Jesús de las Sagradas Escrituras, no se puede llegar al Padre. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El pueblo de Israel no podía conocer al Padre porque no conocía ni siquiera al Hijo. Entonces, aunque nosotros digamos conocer al Padre, pero si no conocemos al Hijo, entonces no podemos llegar al Padre. Gloria sea al Señor. Versículo 7. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria sea al Señor, hablando con sus discípulos. Dice la palabra, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo habéis, desde ahora dice la palabra, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria sea al Señor. Entonces, esto significa que los que creyeron en Jesús, o sea, ellos también conocieron al Padre, ¿verdad? Solamente a través de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, hemos creído. Dice la palabra, si me conocierais también, a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces los únicos que podemos decir que conocemos al Padre somos los que hemos creído en Cristo Jesús. En el Jesús de las Sagradas Escrituras. Usted ha creído, yo he creído. Por eso estamos aquí. Entonces, hermanos, no hay duda. El Señor Jesucristo dice que conocemos al Dios verdadero. Entonces debemos seguir perseverando, ¿verdad? Con ese gozo, con esa dicha de conocer a Dios, Gloria sea al Señor. Vamos a terminar en el Evangelio vamos a terminar en la carta de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, para confirmar la deidad de Cristo Jesús. Dice la palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Dice la palabra que Dios fue manifestado en carne, refiriéndose a Cristo Jesús como Dios, el unigénito. No fue el Padre, porque al Padre nadie lo vio jamás. Él habita en luz inaccesible. Esa es su voluntad. Entonces, el que se manifestó fue Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo no se contradice. Él dice que Dios, o sea, refiriéndose a Jesús, fue manifestado en carne. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Gracias a Dios por todos los que hemos creído,
porque este es creer en el verdadero Dios de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entonces debemos seguir firmes, perseverando con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, ¿verdad? Y no dejándonos a confundir por nada. Gloria sea al Señor. Ya que en el tiempo actual también hay muchos movimientos que siguen el concepto judío de un Dios unicitario, creyendo ellos que los judíos tienen el conocimiento de Dios. Los verdaderos judíos que tienen el conocimiento de Dios son los apóstoles. Y ellos nunca nos presentaron a un Dios unicitario. Al contrario, ellos nos demuestran, según las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo existe desde la eternidad. Gracias por su sintonía, amados hermanos. Este ha sido entonces estudiando el versículo 18 del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. 2 puntos. A Dios nadie lo vio jamás, refiriéndose al Padre. Lo vimos según las Sagradas Escrituras. Y el unigénito, dado a conocer, refiriéndose al Hijo, también lo vimos según las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía. Este es cierre de programación y este es su programa El Principio del Evangelio. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, del programa El Principio del Evangelio. En cierre de programación, los viernes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ahora nos toca estudiar el capítulo 19 acerca del testimonio de Juan el Bautista. Gloria sea al Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Juan los viernes a las 11 horario de Florida y los lunes a las 12 de la noche horario de Florida. Gloria sea al Señor. Siempre y cuando sabemos que toda la honra y toda la gloria es para el Señor. También estamos en la radio los sábados a las 11 de la noche horario de Florida con el mismo programa El Principio del Evangelio. Y estamos viendo el tema de Satanás y sus ángeles. Gloria sea al Señor. Son temas que a veces no los tocamos mucho, pero que son importantes porque es el adversario. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Gracias por sus comentarios. Por supuesto, todos son bienvenidos. Aprendemos los unos de los otros. Usted puede, si usted tiene dudas, puede llamar, buscarme en el número 561-768-3551. Escríbame todos sus comentarios, ya sean negativos o positivos. Por supuesto que yo los estaré tratando con mucho amor, con mucho cariño, porque somos hermanos, gloria sea al Señor, y estamos tratando un tema muy importante porque es acerca de nuestro Dios, Entonces, conociendo a Dios según las Sagradas Escrituras, y en eso fue basado este tema. Entonces también me puede buscar a través de Facebook como Joel Pérez, mándame un mensaje en Messenger, búscame en WhatsApp en mi número de teléfono el 561-768-3551. Yo estaré para servirle, por supuesto. Gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios. Dios los bendiga grandemente. Yo sé que Dios se los va a recompensar. Yo, hermanos, yo sé que todos tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús. Nosotros nada más leemos las Sagradas Escrituras porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Gloria sea al Señor. Gracias por todos sus saludos, hermanos. Gracias por todos sus comentarios. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque nos la das, Padre. Nos das el privilegio de leerla, Señor, y de gozarnos en tu palabra, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, y amigos también que pudieron ver este video y sintonizar este audio, Señor, y que lo van a hacer en un futuro también, Padre. Seas tú de bendición con ellos, Señor. Te pedimos por todas las necesidades y angustias que ellos pueden tener. Guárdalos, ayúdalos, Padre. A toda nuestra audiencia, a todo el que va a ver este video y va a sintonizar este audio, Señor. Seas tú con ellos, Padre. También te rogamos por todos los expositores de esta radio, por los administradores, por todos los proyectos de esta radio, Señor, porque toda la honra y toda la gloria, Señor, es para ti, todo el crédito es para ti, Señor. Gracias, Padre, por estos medios de comunicación, y te seguimos rogando, Padre, para que también guardes, Padre, aquellas vidas, Señor, que están en peligro, Padre Celestial, que están en camino, Señor, como son la caravana de hermanos o amigos hondureños, Padre, que están en camino, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellos, hagas tu voluntad, Padre, porque toda tu voluntad es hecha, Padre Celestial, conforme a tus propósitos. Padre, bendice a estas personas, bendice a esas mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos en general, Señor, seas tú con ellos, Padre Celestial.
Y bendice también a las autoridades, Padre Celestial, que están lidiando con toda esta situación, Señor. Seas tú con ellos, Padre, facilíteles las cosas. Conforme a tu voluntad, hágase tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios se los pague, Dios los bendiga. Este ha sido su programa, El Principio del Evangelio. Abrazos fraternales. Por supuesto, nos sintonizamos el día de mañana a las 11 de la noche. Y gloria sea al Señor, también nos sintonizamos el lunes a las 12 de la noche, horario de Florida. Mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor.